Centro Misionero Bethesda, una iglesia de bendición, presenta Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él, alábalo a Él, alábalo a Él. Alábalo a Él. Aleluya. 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 Cristo vive. Cristo vive. Y a su nombre. Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios, porque esta semana nos espera a todos una semana de grande bendición. Los que caminamos con Cristo Jesús somos grandemente bendecidos. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor Jesús. Abramos la palabra de fe, mi amado hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Abramos la palabra de fe en la carta de Judas, antecito de Apocalipsis. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice la palabra en Judas, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. A su nombre. Siéntese, mi hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Amados, dice la palabra, yo ruego por la misericordia de Dios que contendáis, dice la Biblia, que contendáis ardientemente a su nombre. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, mi amado hermano, algo de lo cual Dios nos quiere hablar hoy es acerca de cuidar la bendición que tenemos a su nombre. No te dejes quitar la bendición. No te dejes apartar de la verdad. No te dejes apartar de la fe. A su nombre. Escúchelo bien. Cuando nosotros andamos en la palabra de Dios, cuando nosotros andamos con fe por la palabra, la bendición está sobre nosotros. Pero cuando nos apartamos de la palabra, se mengua la fe y no hay bendición. Escasea la bendición en el cristiano. Escasea la bendición en la persona.
Y es cuando la persona lucha, lucha y lucha y no alcanza. Ahora, espiritualmente, quiero decirle algo, espiritualmente, hay espíritus engañadores, hay espíritus especialistas en apartar al cristiano de la bendición. Hay espíritus especialistas en impedir que la bendición fluya en su vida. ¿Y cuál es la táctica de ellos? La táctica que ellos usan es la misma desde Génesis hasta el día de hoy. Desde los tiempos del libro de Génesis hasta el día de hoy es la misma táctica: apartar al cristiano de la palabra, apartarlo de la fe, a su nombre. Y hay que tener cuidado con ello. La única forma de evitar que esto ocurra es estar lleno del Espíritu Santo. Usar las armas espirituales. Usar las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir, ¿qué? Fortalezas. A su nombre. Quiero que vamos a la palabra del Señor para que veamos cómo se presenta este espíritu inmundo, para qué se presenta y cómo derribarlo, cómo destruirlo y alcanzar la bendición. Dice la palabra en Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 13, versículo número 1 al 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 3. Y dice la palabra: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene y Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. A su nombre. Nótese que los discípulos, bueno, ¿cuáles eran? Ahí está nombrando a Bernabé, a Saulo, a Lucio de Cirene, a Niger, a Manaén. Ellos estaban ¿qué? Orando, ayunando en la iglesia del Señor. Ellos no iban a la iglesia a la hora del festín, ni iban a la iglesia a comer tamal, ni iban a la iglesia hermano, a la tertulia, sino que iban a la iglesia a orar, a ayunar y a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros los cristianos. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque nosotros tenemos que estar enterados espiritualmente que necesitamos el poder de Dios para enfrentar cuanta potestad quiera venir a quitarnos la fe, a apartarnos de la palabra y a impedir que la bendición fluya en nuestras vidas. ¿Por qué se lo digo? Voy a explicarle esto. Palabra de Dios, fe y bendición. Palabra de Dios, fe y bendición. Voy a explicarle bien. Cuando uno se quiere acercar y buscar la palabra de Dios, ¿de qué se va a llenar? De fe. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Y cuando uno anda con fe en esta tierra por la palabra, ¿qué tiene? ¿Qué le va a venir a uno? Bendiciones grandes. Por eso hay mucha relación entre palabra de Dios, fe y bendición. Palabra de Dios, fe y bendición. ¿Qué es lo que el enemigo
sabe, el enemigo sabe, los demonios saben que la persona que se acerca a Dios por medio de la palabra y comienza a escuchar la palabra y comienza a vivir conforme a la palabra, va a crecer en fe y va a ser muy bendecida. Pero ¿qué es lo que él quiere hacer? Apartar al hombre, apartar al joven, apartar a la jovencita, apartar al varón, apartar a la mujer de la palabra. Si lo aparta de la palabra, le mata la fe. Si le mata la fe, se le acabó la bendición. ¿Lo entendió o no lo entendió? Ahora, aquí lo dice. Miremos, hermano, que Pablo, Bernabé y todos ellos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban orando, ayunando, buscando del Señor. Y salieron a un viaje precisamente que Dios los mandó mediante el Espíritu Santo. Y dice la palabra, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero salieron a un viaje misionero, a buscar del Señor y a bendecir las almas predicando la palabra. Cuando llegaron allá, dice la palabra, que ellos entonces enviados por el Espíritu, Hechos 13:4, vaya a Hechos 13:4. Ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Él habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, a su nombre. Mire usted, mi amado hermano, cómo en ese viaje misionero Pablo llega ¿a dónde? ¿A dónde llegó el apóstol Pablo? A la isla de Pafos. Y estando allí, mi amado hermano, dice la palabra que había un hombre que no era cualquiera, era un hombre especial que tenía un alto cargo dentro del gobierno romano, que era nada más y nada menos que un procónsul. Pero este procónsul quería oír la palabra de Dios. Dice la Biblia que él quería escuchar la palabra. Si ese procónsul quería escuchar la palabra, era porque de una u otra forma él tenía fe en Dios y quería crecer en esa fe. Y si iba a crecer en fe por oír la palabra, ¿qué iba a venir sobre ese procónsul? Bendición. Luego él estaba muy interesado en buscar la bendición de Dios. Escúchalo bien. Pero dice la Escritura que cuando el apóstol Pablo vio a este procónsul que quería escuchar la palabra, encontró algo, que al lado de él había un hombre llamado Bar Jesús, que tenía un espíritu inmundo, dice la palabra, que impedía que el procónsul recibiera la verdad. Dice la palabra, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué era lo que Elimas el mago hacía? Procuraba apartar de la fe al procónsul, de tal forma de que éste no recibiera la palabra. Y si no recibía la palabra, la fe se menguaba, la poca fe que tenía se moría, se menguaba, se acababa y no iba a alcanzar la bendición. Porque el enemigo sabe lo que viene. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Escúchalo bien. Y esta es una táctica del enemigo que lo vemos en diferentes pasajes de la Escritura, en diferentes libros de la palabra del Señor. Uno ve cómo el diablo ha usado esta estrategia desde Génesis hasta Apocalipsis. Y cómo el enemigo ha usado esto para apartar a muchos de la fe. Mire usted, mi amado hermano, y de hecho apartaros de la fe es apartaros de la bendición.
Mire usted, Adán y Eva. Adán y Eva, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva? Y concretamente a Eva: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue lo que salió de la boca de Dios para ellos? Palabra de Dios. ¿Qué pasa cuando Dios nos da una palabra? Cuando Dios nos da una palabra, nosotros tenemos que atesorarla, guardarla, obedecerla, vivirla. ¿Y eso es qué? Eso es fe. A su nombre. Pero vino la serpiente, que era astuta, dice la palabra. La Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, y le habló. Le dijo: venga, con que Dios te dijo, con que Dios te habló. Escúchelo bien. Esa con que Dios te dijo, esa frasecita, con que Dios te dijo, ¿qué es ello? Ya es poniendo ¿qué? Duda, cizaña a la palabra, para que dude de la palabra. Con que Dios te dijo. No te das cuenta que el día que comas de ese árbol serás como Dios y conoceréis el bien y el mal. Esa frase que la serpiente le lanzó a Eva sirvió ¿para qué? Para que Eva desconociera la verdad, desconociera la palabra, se apartara del mandamiento, se apartara de la palabra de Dios y desobedeciera. Escúchelo bien. ¿De qué la apartó? De la fe. La sacó de la palabra, la apartó de la fe. Porque si ella hubiera permanecido en la palabra, la fe hubiera dicho: no, Dios me dijo, por algo me lo dijo. Yo creo que Dios me dijo, por algo me está escrito, por algo me dijo esto, por algo me habló, voy a obedecer. Pero no. Ella le creyó al ofrecimiento de la serpiente, que el día que comas de ese árbol vas a ser como Dios. Y fue y comió. ¿Qué ocurrió allí? Escúchelo bien. ¿Por qué palabra, fe y bendición están muy unidas? ¿Por qué? Porque lo que hizo la serpiente fue hablarle un argumento contrario a la palabra que Dios le había dado. La apartó de la fe porque la llevó a desobedecer. Ya la fe no era la misma. Y tercero, le quitó la bendición. ¿Qué hubo para ellos después de haberle fallado a Dios? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Maldición o bendición? Maldición. Y entre otras cosas, la bendición desapareció. Inmediatamente la bendición desapareció. Por eso quiero que le quede muy claro: palabra, fe y bendición están muy ligadas. Mire usted otro caso. Por eso le digo, el enemigo usa esto, lo ha usado y lo sigue usando. La misma treta, la misma coartada, el mismo plan, lo sigue usando. Mire usted, mi amado hermano, ustedes han leído el pasaje de Bartimeo, cuando Jesús iba entrando a Jericó, y en la entrada de la ciudad de Jericó había un hombre sentado mendigando, pero era un hombre ciego. ¿Cuántos lo han leído? Bueno, ustedes que lo han leído y tal vez los que no lo han leído, les quiero comentar. Cuando uno lee este pasaje, uno encuentra que había un ciego sentado a la vera del camino, allí en la entrada de Jericó, y estaba mendigando, ciego de nacimiento. Y venía Jesús con muchas personas. Mucha gente le seguía a Jesús. Iba entrando Jesús con una turba de gente alrededor. Y el ciego escuchó que venía alguien. Viene alguien, oigo mucho ruido, mucha gente. Que viene Jesús en medio de la multitud. Y cuando el ciego Bartimeo oyó que venía en medio de la multitud el Señor Jesús, ¿qué hizo el ciego? El ciego comenzó a dar voces, dice la Biblia, dice la Escritura, que comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Escúchalo bien.
¿A quién se quería acercar Jesús? ¿A quién se quería acercar el ciego? ¿A quién se quería acercar el ciego? ¿A quién? A Jesús. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el camino, la verdad y la vida. La verdad es ¿qué? La palabra. Luego, ¿a quién se quería acercar Jesús? A la palabra. Pero los que hemos leído el pasaje nos hemos dado cuenta que allí dice que cuando el ciego comenzó a decir, cuando Bartimeo comenzó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, la multitud le decía: no molestes al maestro, no grites tanto, deja tu bulla, estate allí quieto, venga, le doy una moneda y deje de molestar la vida. No lo estés llamando, él está ocupado. ¿Es así o no es así? Dice que la multitud se lo impedía y le decía que callase. Esa es la misma treta del diablo. ¿Qué era lo que quería el ciego? El ciego quería acercarse a Jesús. Jesús es la palabra, la verdad y la vida. Aleluya. Y si se acercaba, crecería en fe, lo más seguro, y iba a tener la bendición, porque todo aquel que se acerca a Jesús conforme a la palabra está escrita, es decir, todo aquel que se acerca a la palabra de Dios, que es Jesús, obtendrá la bendición. Crecerá en fe y obtendrá la bendición. Crecerá en fe y obtendrá la bendición. Palabra, fe y bendición. Palabra, fe y bendición. A su nombre. Diga conmigo: palabra, fe y bendición. No molestes al maestro. Lo querían separar de la palabra. No se acerque. Deja de estar dando voces. Pero dice la escritura que el ciego clamaba más: Jesús, ¿dónde estás? Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor oyó y lo mandó a llamar. Y cuando lo mandó a llamar, porque cuando el Señor habla, habla con poder y autoridad. Y lo mandó a llamar, y esa multitud que le impedía, ahí sí le dijeron: oye, cieguito, vení para acá, que te está llamando el Señor, ayude, ábranle paso, que el Señor lo llama. Y cuando se acercó a Jesús, el Señor le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, Señor. Y su vista le fue vuelta. Volvió su vista, recobró su vista, fue sano en aquella misma hora y fue salvo. Se acercó, Jesús es la palabra, se acercó a Jesús, creció en fe. ¿Qué quieres que te haga? Y él con fe le dijo que recobre la vista. Fe y bendición recibió. Palabra, fe y bendición. ¡Aleluya! A su nombre. A su nombre. ¿Qué hubiera pasado donde el ciego hubiera dicho: sí, tienen razón, yo me voy a quedar aquí sentado? Sí, claro, tienen razón. Sí, tienen razón, yo me voy a callar, aquí me voy a quedar sentado esperando que pase. ¿Hubiera recibido la bendición? No la hubiera recibido. No hubiera recibido la bendición. Y mire usted, mi amado hermano, que lo que Bar Jesús estaba haciendo de impedir que el procónsul escuchara la palabra y siguiera la palabra y creciera en fe y obtuviera bendición, ese mismo temita del diablo, esa misma acechanza o coartada del diablo, la usa todavía con muchos de nosotros, o todavía con todos. Es lo mismo. Él sigue haciendo lo mismo, tratando de que la gente que no reciba la bendición, apartándolos de la palabra y bajándolos en la fe. A su nombre. Así es. Es así, es la misma. ¿Cómo lo hace con cada uno? De muchas formas, de muchas maneras, pero el principio es el mismo. El principio que él usa es el mismo. Lo aparto de la palabra, lo bajo en la fe, lo aparto de ello y se le va la bendición al piso. Así es. ¿Cuántos cristianos hay bendecidos? ¿Cuántas personas hay bendecidas? Son muchas. Pero que de un momento a otro usted los ve sin la bendición.
¿Por qué? Porque, hermano, vino el enemigo y de una u otra forma, así como usó a Bar Jesús, usa cualquier demonio y usa cualquier otro método para invitarlo a apartarlo de la fe, sacarlo de la palabra, quitarlo del fundamento y después, hermano, quitarle la bendición. Vaya al Salmo capítulo 11. Salmo capítulo 11. Aquí está escrito. Esa acechanza maligna está aquí escrita. A su nombre. A su nombre. Salmo. Gloria a Dios. Salmo capítulo 11. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice la palabra en el Salmo capítulo 11, versículo número 3? Y leamos desde el versículo 2 y 3. Versículo 2 dice: porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? A su nombre. Escúchelo bien. ¿Qué es lo que hace el maligno? Lo mismo, ahí está escrito. Aquí está cómo actúa. Escúchelo bien. Se esconde desde lo oculto, tiende el arco, dispone sus saetas para mandar ¿qué? Para mandar, mi amado hermano, o para enviar sus saetas desde lo oculto a los rectos de corazón. Las saetas, los proyectiles que vienen aquí a la mente y que a veces entran directamente al corazón, para apartar a la persona de ¿qué? De la palabra, bajarlo en la fe y quitarle la bendición. Y aquí lo dice: y si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué es lo que el enemigo quiere? Al apartarlo usted de la palabra, apartarlo usted de la fe, le quita los fundamentos. Y el fundamento de un cristiano tiene que ser Cristo Jesús. El fundamento de un cristiano tiene que ser Cristo Jesús. No es una redundancia, es que es así. Y Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Luego el fundamento de nosotros es la palabra de Dios. A su nombre. Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera.